Bueno, Claudia, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotras, para Mujeres Liderando América Latina, que estés en este espacio para que podamos conversar de lo que es tu libro, de lo que es En Brujas y, por supuesto, desde la equidad de género, desde tu experiencia como periodista y en tu cotidianidad como mujer. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, y a la organización Mujeres Liderando América Latina por darme este espacio. Claudia, eres periodista, eres caleña, eres mamá, presentadora también, tienes una gran trayectoria internacional. ¿Eres esa Claudia que a los 15 años soñó alguna vez? Mira que yo nunca me he fijado metas de una manera tan digamos, esquematizada. Yo a los 15 años y desde antes soñaba como con vivir el mundo, como con conocer el mundo, aprovechar el mundo, saber qué había ahí para mí, sus oportunidades, cómo yo podía hacer algo con mis ideas. En ese momento eran ideas, yo no consideraba que tuviera talentos o conocimientos, sino ideas para aprovechar las oportunidades del mundo, porque mi afán era conocer el mundo, ¿no? Y luego a mí me ha ido pasando profesionalmente una cosa que yo destaco y me gusta contar, porque yo nunca me he trazado como meta, quiero trabajar en CNN y quiero trabajar al lado de fulana o fulano y quiero ganarme tanta plata y quiero... Nunca he pensado eso. Yo solamente he pensado en que cada día debo hacer una serie de cosas, ya sea porque en el trabajo pues son requisitos, pero porque en mi vida personal yo también me pongo unas tareas diarias y un poquito más. Digamos, no conformarme con hacer solamente lo que me toca hacer, sino con dar más. Y ese ha sido un ejercicio de vida. Y yo descubrí, al mirar atrás, después de unos años, que me había funcionado muy bien, porque eso me permitía que la vida me fuera poniendo, o que Dios me fuera poniendo, porque yo creo en Dios, en los cargos profesionales, en el país, en el momento donde yo pudiera ser más feliz y servir mejor. Entonces, cuando pienso en la pregunta que me haces, digo, si soy la mujer que soñaba ser a los 15 años, pues sí, porque creo que salí a conocer el mundo y exploté mis talentos, ahora sí, conocimientos en función de esas oportunidades que el mundo tiene, pero nunca me imaginé que iba a ser como ha pasado, siendo presentadora no sé qué, directora sí sé más, escritora, no, eso no lo planeé así. Bueno, finalmente llegará a todo esto, a tener ya 3 libros publicados, a hacer eso que eres y que has construido y que pensaste en algún momento de tus talentos, también requiere mucho de la disciplina y tiene mucho que ver como esa formación de carácter y de personalidad que empiezas a tener desde niña. Cuéntanos cómo fue tu relación con tu mamá, con tu abuela, con las mujeres de tu entorno en tu adolescencia, en tu infancia. ¿Qué fue lo que te motivó día a día para ir formando esa personalidad? Mi mamá fue una persona, digo fue aunque ella todavía está viva, pero ella tiene Alzheimer desde hace varios años, entonces ya pues digamos no existe la mujer que ella fue. Mi mamá fue una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Digamos que yo creo que ese valor que adquirí de ella por el ejemplo es mi mayor herramienta para el éxito, porque yo no me considero pues ni la más inteligente, ni la más bonita, ni la más, ¿no? Pero yo creo que en muchos de los contextos en los que yo he estado, yo sí he sido la más trabajadora. Y eso se lo debo a mi mamá. Mi mamá no se sentía cómoda con esa resignación a la pobreza y entonces ella empezó a trabajar y fue enfermera y cuidaba niños y después yo me acuerdo cuando yo ya había nacido, ella no había terminado el bachillerato, entonces yo la acompañaba a que hiciera una cosa que había del gobierno que era como ir los sábados a validar y personas de muchas edades. Pero entonces también ella de pronto decía, quería ayudar a sus papás, entonces compró una vaca y vendía la leche y entonces de esa manera con lo que ganaba pues también ayudaba a sus papás, pero tampoco se conformaba, o sea, como que nunca sintió que era suficiente y ella llegó a ser, hasta donde su mente se lo permitió,
pues a estar en un nivel muy, muy por encima del nivel en que ella nació. Y cuando yo miro para atrás y veo la vida de ella, una cosa es no resignarse a nada, ¿no? Siempre pensar que puede haber algo mejor, siempre pensar que ante lo que nos agobia, ante los problemas, puede haber una solución que está en mis manos encontrar. Eso fue un aprendizaje de ella todo el tiempo. Y yo desde que estaba también muy niña, pues le seguía los pasos, porque entonces yo hacía manjar blanco y lo traía acá en el bus, me venía de Palmira a Bogotá y se lo vendía a mis profesores, y vendía brownies aunque me comía la mitad, y vendía sacos. Y entonces siempre tenía como esa cosa de yo puedo estar mejor, y depende de mí estar mejor, no depende de que el Estado me dé, o de que el novio me invite, o no, depende de mí. Eso me lo enseñó mi mamá. De tu trabajo. Hay una experiencia que mencionas mucho también en el libro y que marca finalmente tu vida, ¿no? Es una experiencia de violencia intrafamiliar que tienes, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y en qué punto o de qué forma te hizo reflexionar y cambiar un poco todo tu enfoque hacia la equidad de género y reconocer que finalmente hay algo de equidad de género por lo que hay que trabajar. Pues sí, o sea, cuando uno se enfrenta a algo violento, como fue esa situación, pues uno de ver a su mamá doblegada físicamente por o sea, por mi papá, eso es como que algo le pasa en la cabeza, ¿no? Algo explota y empieza a hacerse muchas preguntas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque uno también quiere al papá y ha vivido experiencias lindas con el papá, y el papá lo ha cuidado a uno y hay amor de por medio, y entonces pues eso hace que ver esa situación genere muchísimo dolor. Pero después de ahí, pues, o sea, como la vida no para, ¿no? La vida no se acaba con el golpe, con el grito, con salir de la casa, sino que la vida continúa, y continúa más rápido de lo que uno piensa, pues empieza a haber una cantidad de situaciones en las que, más allá de la situación de violencia intrafamiliar, yo lo que veo es que, todo es inequitativo, todo. O sea, que mi mamá haya tenido que digamos, empezar a trabajar aún más duro de lo que trabajaba, porque mi papá, pues en un principio hubo que meterle una demanda por alimentos para que respondiera por nosotros, y ver la gran decepción de mi mamá, porque ella siempre, ella me lo decía, yo, digamos, una de las razones por las que no me había separado de su papá o no había pensado en eso es porque él era buen papá. Y eso, así él me maltratara, porque eso ya había pasado antes, solo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, ella estaba ahí porque él era buen papá y porque ella quería que los hijos tuvieran a su papá ahí, y consideraba que él era un buen papá. Y entonces el hecho de que al darse esta separación, y además de manera violenta, a él hubiera que demandarlo para que diera la cuota alimenticia, pues fue para ella una decepción, yo creo que incluso más dolorosa que el golpe físico, de darse cuenta de que ese buen papá, por el que ella había soportado pues golpes en varios momentos de su vida, no era tan buen papá como ella pensaba. Y todo eso, o sea, y ver sobre todo la lucha de ella, ¿no? La lucha de ella por sacarnos adelante, por ningún motivo a nosotros nos marcar ese episodio para el resto de la vida, en el sentido de no pude terminar de estudiar porque mis papás se separaron, no pude estudiar lo que yo quería porque mis papás se separaron, no pude, conocer el mundo porque mis papás se separaron. No, mi mamá siempre hizo todo para que eso, que ya nos había marcado por siempre, no nos marcara más de lo que, digamos, de lo que ya era estrictamente necesario. Claudia, ¿hay alguna otra situación de pronto laboral que pasa frecuentemente o ya personal con tu esposo, con tu familia como tal, donde te hayas sentido vulnerada? Pues yo sí, lo que pasa es que en los momentos en que todas esas cosas pasaron, yo no estaba pensando que yo era vulnerable, yo estaba simplemente aprendiendo que el mundo era así, ¿no? Y que pues uno enfrenta las cosas como se le presentan. Entonces, digamos, en la universidad, yo llegué aquí a Bogotá muy niña, a los 15 años, ahora que miro para atrás digo, uy, tal cosa que me dijo este muchacho que era un compañero, eso fue bullying,
o eso fue acoso. Pero yo en ese momento no lo veía así, sencillamente pues era como así es, ¿no? Ni siquiera me ponía a pensar así es la vida para las mujeres. No, pues así es, y uno ante eso pues verá si se deja o no se deja, y si contesta duro o si se apabulla, o no sé, no lo pensaba de esa manera. Luego cuando entré a trabajar también, claro, viví una serie de situaciones que yo creo que uno no debe vivir. O sea, a mí no me ha pasado una cosa dramática en el sentido de que sea irreparable, como una violación, como un abuso sexual. Eso yo, gracias a Dios, no lo he vivido, pero sí he vivido situaciones de acoso en las que me he sentido encerrada, como sin herramientas para responder, y me he encontrado tratando de dármelas de muy fuerte, respondiendo como al mismo nivel, y entonces metiéndome en más problemas, ¿no? Siendo yo incluso como parte de la construcción del propio problema en el que me estoy metiendo, pero por falta de herramientas para saber manejar esas situaciones, que es que uno no debería ni siquiera enfrentarlas, ¿no? Entonces sí ha pasado. Nos lleva a normalizarlo, ¿no? Todo lo que decías es muy cierto. Uno cree que de pronto, me dijo esto, le respondo simplemente y ya. Entonces es como una pelea entre el que es más fuerte, ¿no? Y no debería ser así. Lo que me lleva a preguntarte, Claudia, ¿cómo o por qué, mejor dicho, es importante hablar de equidad de género hoy en día? Pues por muchas razones, pero miremos una razón que es la que mueve, por ejemplo, las decisiones de las empresas cuando entran a generar proyectos y programas para alcanzar o subir sus metas en equidad de género. La equidad de género es rentable. O sea, el Producto Interno Bruto de Colombia podría ser 35% más alto si las mujeres pudiéramos entregarle a la sociedad todo nuestro capital en formación educativa que tenemos. Es increíble que de las personas que se gradúan de la universidad son 11% más las mujeres que los hombres, pero el desempleo es en promedio 7% superior en mujeres que en hombres, y entre más jóvenes es más amplia esa brecha, y la remuneración salarial es en promedio 20 a 23% superior para los hombres que para las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo. Tenemos un montón de mujeres muy bien formadas, muy pilas, que al final terminan ellas mismas muchas veces autoexcluyéndose en los entornos laborales de las posibilidades de ascender, de liderar, de gestar un montón de cambios, porque los ambientes resultan tan tóxicos o porque es tan difícil balancear la vida laboral con la vida personal, porque hay una sobrecarga de las tareas del cuidado a las mujeres. 40 horas a la semana las mujeres, 8 horas a la semana los hombres en cuidado doméstico en promedio, según el BID, que entonces las mismas mujeres pueden ser muy pilas, pueden tener las herramientas para ser las CEOs de lo que sea, pero no llegan ahí, y muchas veces es porque ellas mismas dicen, ay, yo me quedo en esta posición o yo renuncio. Y entonces nos estamos perdiendo esta posibilidad. Pero también porque es importante hablar de equidad de género, pues porque es justicia, son derechos humanos. Son derechos humanos, así de sencillo, así como hablamos de la no discriminación a los migrantes, de la no discriminación a los afro, de la no discriminación a los indios, de la no discriminación a los niños y a las niñas. Pues hablar de la no discriminación a las mujeres por su condición de mujeres, pues también es un tema de derechos humanos, y yo creo que eso no necesita ni siquiera explicación. ¿Cómo así que no vamos a estar, digamos, haciendo lo que debemos hacer para lograr un estado de respeto a los derechos humanos ideal? Y es una lucha que debemos seguir dando, tenemos que seguir trabajando en eso. Claudia, En Brujas, que es tu último libro, toca un tema que pues finalmente nos toca a todos tenemos una figura femenina a nuestro alrededor, pero muchas veces no le damos esa importancia y ese valor que realmente merece esa figura. Entonces, cuéntanos qué es En Brujas, cómo nace En Brujas, cuéntales un poco más a nuestros seguidores de la comunidad. Bueno, pues En Brujas, que es mi tercer libro, es un libro que nace porque yo siento la necesidad de dar un mensaje, que es lo que a mí me ha pasado con mis otros libros, Te vas o te quedas, Perdonar lo imperdonable. Es como, yo conozco una situación, conozco un fenómeno, estoy dispuesta a investigarlo, o ya lo investigué, necesito contarlo,
Y no es suficiente decirlo en una nota de televisión, en una columna de periódico o en un comentario radial, porque es muy breve el espacio para poder entregar el panorama completo de mi visión de ese tema, en este caso el de la equidad de género. Entonces, pues es como algo que yo lo empiezo a gestar de verdad, como una cosa del vientre que me dice, téngalo, ¿no? Asuma conciba ese nuevo hijo. Y cuando yo digo, bueno, tengo que hablar de este tema, digo, ¿cómo lo voy a hablar? Y ahí empiezo a hablar con mujeres que ya han estado trabajando en estos temas de género durante décadas, porque no pretendo pues inventar el agua tibia. Hay conocimiento desarrollado en materia de género por mujeres valiosísimas, y es pues, o sea, es un desperdicio que no sea más conocido, ¿no? Pero entonces yo al hablar con ellas dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer en este punto de la búsqueda de la equidad de género desde mi conocimiento, que es el periodismo, para poder entregar un producto que contribuya a dar pasos hacia adelante? Y al final pues dije, listo, son historias, entrevistas a mujeres, y al principio pensé que iba a entrevistar 30 mujeres, terminé entrevistando 83, porque en el trabajo de reportería me fui dando cuenta de que me hacían falta más perfiles para mostrar realmente la diversidad de lo que somos las mujeres, qué estamos haciendo, qué nos ha pasado por ser mujeres. Entonces, bueno, ya me tocó parar porque el libro tenía que tener obviamente un final. Y esa necesidad de contar esas historias hace que suceda algo muy, muy interesante y muy bonito, y es tener esa convergencia también del contenido. Estamos en una época muy digital y no basta solamente con el libro. Entonces tomas la decisión también de hacer una parte digital, una obra de teatro también con este libro, y es muy interesante para que todos podamos verla. Cuéntanos de qué lleva eso, qué lleva la obra, cómo es este tema digital. Bueno, esas son dos partes. El tema digital es porque yo consideré que, pues rico que la gente compre el libro, una delicia, y de verdad que de los 3 contenidos que ofrezco, de los 4 contenidos que ofrezco con Embrujas, el más enriquecedor es el libro, porque es que ahí está todo, o sea, son las anécdotas y las reflexiones de más de 80 mujeres, eso no lo reemplaza ni la conferencia, ni la obra de teatro, ni el contenido digital. Pero como yo sé que hay gente que es perezosita para leer, y a mí lo que me interesa es que el mensaje llegue más y más y a más personas, entonces dije, bueno, voy a hacer unos Facebook Live al final de cada una de las entrevistas para que la gente se vaya conectando a mi Facebook Live y pueda ir entendiendo estos temas, y luego con ese material lo que hice fue editarlo, pasarlo a mi canal de YouTube, convertirlo en un código QR para que quienes compren el libro escaneen el código y ahí pueden conocer a la mujer de la que acaban de leer la historia, pero también pueden entrar gratis al canal de YouTube Claudia Palacios Oficial. Lo de la obra de teatro sucede porque yo soy muy consciente de que el tema equidad de género de entrada provoca rechazos y resistencias, porque la gente desafortunadamente asocia estos temas con temas de mujeres, que no son temas de mujeres, son temas de sociedad, pero empiezan temas de mujeres, mujeres feministas, entonces odian a los hombres, entonces histéricas, entonces aparte vienen ya lo peor, ¿no? Gordas, feas, entonces ni para qué vamos a saber de eso. Entonces, pensando en que eso es una realidad, yo dije, no, pues tengo que crear algo, un contenido paralelo que me permita llegar con el mensaje a la gente que, si le digo simplemente el libro de entrevistas a mujeres, va a cerrar ojos y oídos de primerazo. Entonces ahí me invento la obra de teatro, porque evidentemente el arte pues es una herramienta que hace que los mensajes lleguen de una manera que la gente esté más dispuesta, más abierta a escucharlos. Y como yo no soy actriz, y entonces pues me reúno con un grupo de actores y actrices, son 4, y hacemos la obra y la lanzamos. Con el día del lanzamiento del libro lo lanzamos con la obra, y fue realmente, para mí era un experimento, era un riesgo pues, porque eso no es mi experticia, pero salió muy linda, salió muy bien, la gente salió fascinada, los comentarios, bueno, a mí me gratificaron muchísimo, y era exactamente lo que yo buscaba. O sea, la gente sale pensando, aprende, pero pasa un buen rato, y ese es parte de mi mensaje con Embrujas.
creo que este momento de la búsqueda de la equidad de género nos lo podemos gozar. Si bien es un desafío, si bien nos obliga a cambiar cositas y eso incomoda, nos lo podemos gozar, porque ya el terreno está abonado y de hecho ya hay muchos hombres también sintonizados con esto, para que sea un goce. Entonces la obra es, se mueren de la risa cada 5 minutos, pero al mismo tiempo te están diciendo, pilas, piensa, mira a ver, ¿no? Entonces ha sido muy chévere y ahorita para marzo ya tengo 10 fechas cerradas para presentarla en diferentes empresas y bueno, ojalá pudiera tener una temporada en un teatro más adelante para que ya sea un público abierto. Claudia, voy a citar textualmente una frase que acompaña el título del libro: muchas voces de una lucha en la que faltan nombres. ¿Qué rol debe tener el hombre dentro de esta conversación de equidad de género? ¿Cómo lo podemos vincular a esta conversación? El rol es el mismo que el de la mujer, es que todos tenemos un género. O sea, si estamos hablando de equidad de género, no veo por qué las únicas que tengamos que hablar somos las que tenemos género femenino. Cuando aquí hay género masculino y están los que se identifican, o sea, están los transexuales, están las lesbianas, están los gays, todos los distintos géneros de los que, digamos, se habla ahora. De hecho, en el libro hay una mujer lesbiana, en el libro hay una mujer transexual también. Entonces, ¿qué rol? Pues el mismo que las mujeres, entrar, conversar, debatir, es como si nos hablan de la paz. ¿Cómo así que cuál es el rol de los hombres y el rol de las mujeres? No, pues es que es el rol de todos como parte de una sociedad, como individuos que forman parte de la sociedad. Entonces es el mismo. ¿Cómo hacer para que entren? Ahí hay un reto. El reto es hacerles entender que no es un tema de mujeres, que es un tema de sociedad, que no participar en ello nos puede llevar a lo que temen, que es que se intercambien los papeles, porque muchos hombres ya dicen, no, pues que entonces las mujeres que odian a los hombres y que entonces ahorita se quieren ganar las cosas por ser mujeres. Yo no puedo salir en defensa absolutamente de todas las mujeres que están, digamos, en el activismo feminista, porque sí creo que hay unas que tienen un poco de rabia, ¿no? Y yo creo que cuando las cosas se manejan con rabia, pues uno puede cometer injusticias y errores y demás. Entonces, creo que si los hombres no entran a la conversación, sí pueden verse en determinados contextos como me quieren pisotear porque soy hombre, como si yo debiera los milenios en que toda la humanidad ha pisoteado a las mujeres, ¿no? Y se pueden sentir pues agredidos sin que realmente hayan cometido, ¿no? algo, pues. Eso por un lado, digamos, entrar a la conversación para que de verdad la conversación ¿cómo se dice? Se balancee, ¿no? Que no seamos solamente mujeres hablando. Es una conversación de sociedad, ¿no? Hombres, mujeres, todos los géneros, pero particularmente entre mujeres a veces también se da una situación que es como de competencia, ¿no? Entonces, entre nosotras a veces tampoco entendemos el valor que hay en trabajar de la mano, en tener un poquito más de sororidad. Entonces, ¿cómo manejar de pronto esto también en un ambiente laboral, en un ambiente de cotidianidad entre mujeres? Las empresas tienen mucho que hacer en eso, digamos, así como tienen mucho que hacer, por ejemplo, en crear un ambiente propicio para que no haya acoso sexual, para que pueda haber denuncias si el acoso se presenta. El ambiente también debe ser propicio para que las mujeres, pues, y las personas en general puedan tener una ruta de carrera sana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como los cargos directivos están todavía más reservados para los hombres que para las mujeres, así sea por sesgos de género. Las mujeres cuando están subiendo los cargos directivos ya saben que las posiciones para ellas hay menos posiciones disponibles para ellas que para los hombres. Y muchas, en medio de ese deseo de cumplir sus metas de carrera, pues empiezan a echarle codo a otras mujeres en una competencia que no es sana, porque competir es sano siempre y cuando se haga bajo una ética, ¿no? Pero pues también es una cuestión de educación, que las empresas lo deben promover, como decía, pero que también las mujeres, y sobre todo las mujeres privilegiadas, como tú, como yo, que ya tenemos mucha conciencia de estos temas de género, debemos empezar a hablar. Digamos, el éxito no es como una montaña donde solamente gana el que llega a la cima y en la cima solamente cabe una persona. No, yo creo que estamos en una meseta y que hay un montón de posiciones
que son el éxito para cada quien según los aportes que puede dar. Y eso es algo que las mujeres, pues digamos, tenemos que pensar más en eso. Y nos tienen que ayudar porque es que desde niñas nos están metiendo un montón de mensajes, sin querer incluso, en nuestras familias, en la televisión, en los medios en general, que nos ponen a competir, porque para las mujeres no es suficiente que seamos buenas en lo que hacemos. La sociedad nos pide que seamos bellas. Y ser bello, en los estándares que la sociedad considera de belleza, es muy difícil de alcanzar, ¿no? Que tiene que tener medidas no sé cómo, alturas y más, ropa de tal forma, o de tal marca, pelo tal. Eso es muy difícil cuando la belleza está absolutamente en todos, pero nos están diciendo desde niñas, si tú te pones a ver, no sé, los cuadernos, todo, los juguetes, te está diciendo, una de tus obligaciones en el mundo es ser bella. Y bella es esto, no bella como tú creas, no, bella es esto. Y eso es imposible de cumplir para el 90% de las personas. Entonces, eso nos pone a competir desde muy niñas entre nosotras y a criticarnos muy duro, a juzgarnos rabiosamente y sí, dolorosamente. Eso se tiene que acabar, pero necesitamos padres conscientes de esto, fabricantes de juguetes conscientes de esto, fabricantes de publicidad conscientes de esto, para que esos mensajes no nos lleguen, y si no nos llegan, pues entonces va a ser más fácil que no estemos echándonos codo. Cierto, muy cierto, Claudia. Bueno, ya para ir cerrando toda esta conversación y este encuentro, nos gustaría mucho que nos contaras a todos cuál es ese legado que te gustaría dejar como mujer, no solamente a las personas que te siguen en tus redes sociales, sino a quienes leen tus libros. ¿Cuál es ese legado que quieres dejar? Pues yo no sé si como mujer, digamos, como ciudadana, como persona, como ser humano, yo creo que a mí de las cosas que más me motivan es el llamado a pensar antes de tomar decisiones. ¿Por qué digo esto que parece como muy salido de toda la conversación? Porque muchas veces estamos como llevados por unos parámetros que hay en la sociedad de lo que debe ser, no debe ser, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es rico, de lo que es pobre, de lo que es sucio, de lo que es limpio. Estamos moviéndonos siempre como entre polos opuestos, entre extremos, entre blancos y negros, sin la posibilidad de ver toda esa gama de grises que es tan interesante, ¿no? Y tan la realidad, porque el mundo no es blanco y negro, ¿no? Entonces, eso se aplica a todo, se aplica en este caso del tema que estoy trabajando, que es el de género, pero se aplica en general a todo. Mira la polarización en la que estamos, la gente con qué facilidad opina y sobre la honra de alguien, sobre la calidad del trabajo de alguien, sin tener como conocimiento de lo que implicó hacer ese trabajo, de por qué le quedó como le quedó, o por qué, o sea, como tan fácil que decimos de alguien que es corrupto, o que es zorra, o que es malo, o que es tonto, o que es bruto. Decimos esas cosas con una facilidad que lo que creamos es un tóxico permanente, o sea, es como un humo tóxico que nos envuelve en todo, y ahí está metido el tema de género. Entonces yo creo que el llamado es antes de cualquier decisión que uno vaya a tomar en su vida, cualquiera, desde la más intrascendente hasta la más trascendental, pensar. Bueno, Claudia, pues súper importante también, ¿no? para todas las personas que van a ver este contenido, ¿dónde pueden conseguir el libro? Domicilio, no domicilio, ¿qué librerías están disponibles para que puedan tener el libro en casa? En todas las, pues digamos las principales, obviamente está en la Librería Nacional, está en la Panamericana, en muchos almacenes Éxito también está en la Librería Lerner, está en la Tornamesa, bueno, hay muchas librerías que lo tienen, pues hay librerías ya chiquitas en las ciudades que yo no me sé los nombres, pero ahí están también.
y lo pueden conseguir en Rappi. En Rappi, si lo buscan ahí, yo se los envío firmados, autografiado, y hago un montón de eventos y yo siempre estoy poniendo en mis redes sociales dónde voy a estar, y pues los que son abiertos al público, entonces allá también pueden llegar, y al final yo vendo y firmo los libros. Y bueno, de todas maneras ahí está en el canal de YouTube Claudia Palacios Oficial los videos, y en Brujas pues también voy a contar cuando me esté presentando en eventos abiertos para que ojalá nos acompañen en su versión teatral. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y nos encontraremos en una próxima oportunidad. A ti, Tatiana, muchísimas gracias por esta conversación, y a todas las personas que nos ven también por acompañarnos, y bueno, ojalá hayan quedado mensajes sembrados en el corazón y en el alma y en la mente.